¿Sabes qué? Esta última conclusión que acabas de hacer ya no va a salir en el Facebook Live. Porque ha finalizado. Ha finalizado. O sea, eso va a salir solamente en el otro Bueno, video no, que se va a Como editar, ¿no? la versión de corte extendida, Sí, ¿no? claro, Solo para los claro, seguidores. una cosa, Eso es lo más importante. sí, eso Ahora fue sí todo. hablemos de coreografía. Eso fue todo. Bueno, ahora que ya acabó porque este video ha finalizado, empecemos a hablar ahora del ultrasonido. Fue buena realmente. Oye, ¿qué pasa esa canción? ¿Ah? Me gusta. Te trae recuerdos. Pregrado. Me trae recuerdos. Hace como 30 años. Hace... no, Ya comenzamos mal ya. No. A ver, Fuiste será, promoción. No, será el año 99. Yo no me acuerdo. 99 ingresamos, pues. ¿Cuántos años ingresamos a ver? No, ya, 99. no cuentes esa parte. No, Eso obvio porque nadie quiere saber que somos nueve. Sí, pero bueno. Pero no son 30 años. La pues, doble hermano, 9. pues. Ya. 30 años es la edad que tengo ahorita. ¿me O sea, entiendes? fue el siglo pasado, 30 más o años es menos. la edad que yo tengo ahorita. ¿me Alucina que entiendes? ya tenemos Claro. la promo 9, Pero- la promo 2021. Pero por supuesto. Oye, esa canción es buenaza, sí. Me voy a poner a llorar ahorita La porque letra te esa gusta, sí. canción me trae recuerdos. Bueno, hola a todos. Esto es La Gloti de Zafar y en esta noche vamos a tener el tema de ultrasonido pulmonar en emergencia. Esta vez contamos con Javier Cortés, con Jimmy Bonilla, para hablar del tema. Antes de hablar del tema, de entrar de lleno, ¿qué experiencia tú tienes, Javier, en este tema del ultrasonido, en donde has tú dicho, esto es importante, esto se debería usar? Bueno, la verdad que experiencias con, digamos, abriendo los ojos acerca del ultrasonido, hay muchas, ¿no? Pero ahora a la mente se me viene una, que seguramente tú también recordarás. A ver. Es una cuando hace algunos años, o sea, no hace mucho, ¿no? Éramos residentes. O sea, aquí nomás ha sido eso. Claro, éramos Es R3, el año me acuerdo. pasado. Ah, ya. Y llegó un paciente politraumatizado. Un accidente de tránsito, creo que era. Eso, 2011. 2011 más o menos, llegó un paciente politraumatizado y bueno, pues lo manejamos, ¿no? El manejo de vía aérea, etcétera. Ok. Y era un paciente que estaba con tendencia a la hipotensión, o sea, tenía un índice de shock más o menos elevado, ¿no? Ok. No había ninguna evidencia de algún sangrado externo, entonces Ok. tú sabes que hay veces uno trabaja con un equipo, un staff quirúrgico que tal vez no tiene una visión muy crítica y quieren tener una evidencia, ¿no? O sea, Claro. quieren o una ecografía, o algunos pues muy osados quieren una tomografía porque ellos se sienten mucho más tranquilos visualizando y viendo qué cosa es lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, bueno, con el riesgo que implica, nosotros teníamos solamente dos caminos, ¿no? O ir a la ecografía o ir a la tomografía. Entonces, bueno, ustedes recordarán pues que los emergenciólogos nos caracterizamos por ser muy tranquilos, ¿no? Claro, Tenemos siempre nuestro claro. carácter. Entonces, bueno, pues subimos el ventilador mecánico, empujamos la camilla a través del pasillo, pateamos la puerta de imágenes, entramos, ¿no? Asado, Y encontramos pues ahí un radiólogo, ¿no? Entonces el radiólogo, bueno, yo le presenté al paciente, le dije un paciente de tal edad, ¿no? Un paciente con tendencia Ya me acordé, a shock, ¿no? Ya me acordé, ya. Y me acuerdo que lo último, después que yo Ya me acordé, hablé, ya. tú dijiste, maestro, necesitamos un ecofaz. ¿No? Entonces Ok. ¿no? El radiólogo agarró el traductor, ¿no? Visionario, Y puso su 2011. cara, ¿Qué es eso? puso su cara molesta, ¿no? Dijo, nosotros no hacemos ecofaz. Un visionario mal en ese año. Sí, Ecofaz. Entonces nosotros Ese miramos en pues, 2011 era esa vaina. nosotros nos miramos pues con Omar, no, nosotros no hacemos ecofaz. Bueno, ya entonces, más bien este paciente, pues, Claro, serio, claro. ¿no? Uy, claro, este ya, paciente, nosotros Entonces decíamos, nosotros no- pues, líquido, he visto claro, líquido. nosotros aguantamos la respiración, pero ya acá está Claro. la respuesta, listo, Exacto. ¿no? Víscera rota. Este paciente tiene cálculos en la vesícula. Así dijo. Y eso fue alucinante, ¿no? Y eso queda como una buena anécdota, ¿no? Sí, Y dijo, no. mira, este paciente tiene cálculos y tiene barro biliar también bastante, dijo. Entonces ahí dijimos, listo, maestro, gracias, muchas gracias. Libre. Gracias. Nos fuimos. Entonces nos fuimos como vinimos. Así, nos fuimos como vinimos. Hicimos la caminata lunar. Entonces, ¿cuánto hubiera ayudado en este caso tener un ecógrafo a pie de cama? ¿No? Ya, Claro. por supuesto, para ese entonces ya se había demostrado que la ecografía a pie de cama en emergencia es muy importante y decide, pues, ¿no? En este caso era más que evidente, ¿no? Claro, obvio. Sí.
¿Tú, Jimmy, recuerdas haber tenido una experiencia así parecida? Más que tener experiencia es un poco contarles, ¿no? O sea, es tan nueva la ecografía, ustedes mismos lo dicen, en 2011, ¿no? Los Sí. tres somos médicos, colegas de promoción de la universidad, casi Claro, 99, 99, no, la noventero promoción los 99. tres. Sí. Y mire, imagínense que la ecografía pulmonar tiene historia de los años 90, medio de los 90. O sea, nosotros estábamos en academia quizás y recién empezaba a despegar esto de la ecografía pulmonar. Sí, es Pero ya cierto. eso, nuestro pregrado ha sido auscultación, fonendoscopio quizás en el paciente y ya está. Y ponerte, por ejemplo, cuando empezó a estudiar ecografía pulmonar en animales. La primera ecografía pulmonar lo hizo un doctor Rantanen en caballo. Sí. Y fue a través de este hallazgo en caballo. Eso fue el año pulmonar. 86, ¿no? Exacto. Vino pues el doctor Daniel Lichtenstein, que es el estudio de ecografía pulmonar, y trasladó lo que es la ecografía pulmonar al ser humano, ¿no? Entonces, sabemos años 90, 95, o sea, para entender que esto es algo nuevo, o sea, es algo muy novedoso. Si queremos hacer quizás una medicina de avance, pues está ecopulmonar, quizás también abdominal, por ejemplo, el POCUS que tú dices, lo difícil que traslada al paciente a veces, cuando vamos en traumashock quizás, o sea, qué complicado, un paciente súper complicado, manda la tomografía con vasoactivos, Sí. con cama, entonces nos ha traído una herramienta brutal. Un mexicano decía algo muy interesante, justo esa reciente, decía, ¿cómo prefieres conducir un coche, con los ojos cerrados o con los oídos tapados? ¿No? Se refería al fonendo o al ecógrafo, entonces, con los ojos abiertos, ¿no? Pero con los ojos abiertos. Eso lo da la ecografía, da mirar lo que vemos antes. O sea, antes era inimaginable mirar quizás una neumonía, mirar un neumotórax, era súper inimaginable. Pero ahora lo es. O sea, ahora es súper fácil, súper simple, los equipos son cada vez más modernos. Claro que tuvimos también casos. También tuve un caso hace recientemente de un paciente pues, que llegó con sus líneas B, que tenía su congestión y pensaban que era un cardíaco, fue a cardiaco, dijeron, no, diurético, furosemia este paciente. Pero bastó que alguien que ponga un ecógrafo ahí viera que la cava estaba colapsada. O sea, solo ese punto de vista ya nos hizo cambiar de ponerle diuréticos a poner fluidos. Y lo hacemos en 3 segundos. O sea, 3 segundos bastan y sobran para eso. O sea, experiencias así hay todos los días. Pasa que nos falta costumbre en la ecografía, Sí, ¿no? bueno, además también el hecho de que o sea, bueno, la ecografía tiene muchísimas utilidades, la verdad, ¿no? Y incluso en emergencia también muchas, ¿no? Pero tal vez algo que ha, digamos, retrasado un poco el inicio de empezar a utilizar la ecografía específicamente pulmonar es el hecho de que, bueno, el ultrasonido no es muy amigo del aire, ¿no? Es Sí, más amigo sí, eso es cierto. de los Claro, líquidos. eso es Y cierto. entonces, ya, fuera de que tú puedes ver, por supuesto, en un tórax tejido blando, ¿no? Etcétera. El hecho de ver pulmón, hasta cierto tiempo, al mismo radiólogo le decías, quiero una ecografía pulmonar, la verdad, bueno, ¿qué quieres? O acceso Claro. será, pues, ¿no? Sí. Porque, y ahora, pues, nos fuimos dando cuenta, gracias a estos estudios, de que los artefactos nos eran útiles, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa es una cosa interesante, ¿no? Hay Así es. hospitales que en radiología Así es. ya hacen ecografía pulmonar. O sea, ya ves en el petitorio ecopulmonar, que hace unos años era impensable. ¿No? Claro. ¿Quién insonaba pulmón? Nadie. Claro, nadie. Porque- Ha sido un avance brutal, como te digo. Hace unos años ha sido brutal. Claro. Avanza día más. Si pensamos en el uso que le damos, no solo hospitalario, como te decía, en el SAMU, por ejemplo. Qué Ok. brutal sería tener ecografía en el SAMU, por ejemplo, en el SERUM, por ejemplo, que un médico serumista tenga su ecógrafo al costado. Eso sería alucinante, ¿no? Y ahí yo creo que hay una responsabilidad de nosotros, ¿verdad? De todos los emergenciólogos en realidad, ¿no? De llevar esta herramienta, sacarla de los hospitales de emergencia y llevarlas al primer nivel de atención incluso, ¿no? Porque las emergencias las puedes recibir en cualquier lado. Claro, es que hay que desmitificar un poco Así el es, ecógrafo, ¿no? O así sea, es. Entonces- el hecho de pensar que... lo que pasa es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, dentro de las limitaciones de la ecografía está el hecho de que es dependiente del operador, Sí. como que asusta un poco, ¿no? Entonces Sí, dice, claro. bueno, sí, ¿no? Pero la verdad es que las utilidades de la ecografía en emergencia, muchas de ellas tienen una curva de aprendizaje muy baja, ¿no? Entonces tú Sí, eso es cierto. puedes entrenarte en un par de Claro. sesiones teóricas y el resto es práctica, ¿no? Claro. 20, Y la evolución es rápida. 20 ecografías Y suficientes. ahí uno enlaza con los escenarios de uso, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios de uso del ultrasonido? De los escenarios de uso. ¿Cuál podrían ser los Los escenarios de uso? servicios de emergencia Por primero, ejemplo. que es un área Y tradicional. ahí en los servicios de emergencia también tenemos áreas, ¿no? Donde podemos utilizar. Claro, o sea, tú puedes recibir al paciente y hacerle una ecografía desde shock trauma, o incluso podrías, dentro de algunos protocolos, incluirlo parte de triaje, ¿no? Claro, como se dice en tiempo de COVID. En Sí, algunos por lugares, ¿no? supuesto, Lo ¿no? hay, Esa es una evidencia, o sea, ese es no sé si evidencia, pero
a causa del COVID hay varios algoritmos de triaje que incluyen la ecografía, porque por supuesto en la gran cantidad de pacientes que tú tienes poder identificar aquellos pacientes que la verdad solamente necesitan un tratamiento ambulatorio o aquellos que requieren algún estudio adicional como una tomografía, por ejemplo, te ayuda muchísimo, ¿no? Vete más allá quizás, por ejemplo, Claro. todos tenemos quizás áreas de tópico triaje en nuestros hospitales, ¿no? Yo, en mi emergencia, lo que más tengo como cuadro que llega al hospital es dolor abdominal. El 50% de los pacientes que vienen al hospital son dolor abdominal, entonces muchos de ellos requieren ecografía. Y Ok. muchos tenemos hospitales con pocos ecógrafos o con pocos radiólogos. Entonces, rellenar ese radiólogo con ecografías abdominales para descartar, no sabemos, algo complicado, es súper complejo. Entonces, ¿qué hacemos a veces en los hospitales? Tenemos el ecógrafo en la parte inicial, en el tópico inicial, en el tópico A, boxes, como se llame. Y el emergenciólogo con una formación mínima, con fe lo que puede tener en este caso de repente, hace una insinuación de vesícula biliar. O sea, reconocer una vesícula biliar, quizás no medir, quizás no hacer algo complicado, pero reconocer una pared engrosada o lo que sea, es tan simple. Y a este paciente le vas a hacer pedir una ecografía formal. Y eso convence al cirujano, convence al emergenciólogo y te va a hacer que tus radios de uso, o sea, de solicitud de ecografías a radiología sean bajas. Entonces el colapso baja un montón, pero eso lamentablemente todavía no lo ven muchas autoridades. Entonces, ¿qué padecemos? No hay ecógrafos. Claro, ese es un tema. Y a veces también entra el tema del intrusismo ahí a veces, ¿no? Sí, Visto bueno, que- pero que- es un tema que la verdad Yo creo que se está dejando de lado. no Al menos tiene, no ese tiene lado. por qué asustar a ningún colega el hecho de que un emergenciólogo haga una ecografía. Para nosotros no, un emergenciólogo no va a poner pues, su consultorio para hacer ecografía, ¿no? Y como bien dice Jimmy, la verdad es que nuestro objetivo en la ultrasonografía, en emergencia, es muy puntual, ¿no? O sea, es hasta muchas veces cualitativo, ¿no? O sea, tú encuentras, tomas una decisión, ¿no? Y no después medir, etcétera, que por supuesto si tú encuentras algo anormal, pues vas a necesitar la ayuda. Es muy parecido que tú sacar un electro, ¿no? Entonces, tú sacas un electro, puedes identificar algo que te puede tomar, digamos, la potestad de tomar una decisión. Claro, Pero no vas a esperar al cardiólogo a que te lo lea. Si tú encuentras algo que, por supuesto, pues, no sabes qué cosa será, seguramente tendrás que consultar o hacer una consulta de cardiólogo, ¿no? No somos especialistas en emergencia, especialistas en radiología, especialistas en cardiología y esto no... Y en el enfoque del tórax, rápidamente, en el enfoque del tórax del paciente, ¿qué es lo que evaluamos en el tórax con el ultrasonido? ¿Qué es lo que evaluamos? Logramos caja torácica, por ejemplo, logramos Ok. pleura, por ejemplo, logramos parénquima, Ok. logramos presencia del líquido pleural, patógenos infecciosos, neumonías. En esta pandemia veíamos pulmón, mucho pulmón. Entonces, como dice Javier, ha sido un salto cualitativo brutal, porque han salido muchos estudios sobre ecografía pulmonar, ¿no? Ha despegado completamente. Claro. Ausencia quizá de tomógrafo, la radiación exagerada, llevar a un paciente COVID a veces a la tomografía tenía muchos filtros de bioseguridad, entonces ha saltado un montón. Entonces podemos ver muchas cosas. Pero también podríamos ver diafragmas, ¿no? Así es. O sea, hay dos cosas interesantes que quisiera resaltar en lo que dice Jimmy. Lo cierto es de que ahora, también cuando tú hablabas de ecografía, bueno, antes cuando tú hablabas de ecografía, pensabas que era muy... bueno, el ecografista encontró esto y cómo lo puedes evolucionar, ¿no? Claro. Porque él encontró esto y bueno, yo le voy a repetir la ecografía para ver qué cosa encuentra. Pero lo interesante por ejemplo, del COVID es que nos ha permitido a nosotros sacar algunas escalas y poder saber qué grado de compromiso pulmonar tienen y poder, al cuantificarlo, poder medirlo posteriormente, ¿no? Claro. Y lo otro es, como tú dices, el diafragma. El diafragma también nos ha permitido a nosotros ayudarnos, por ejemplo, en el destete del paciente, ¿no? Y eso es, la verdad, bastante útil. Pues hemos tenido pacientes que han estado, pues, cuánto tiempo en ventilación mecánica y pues nos ayuda a ver la expulsión diafragmática, a ver el engrosamiento diafragmático, etc. Entonces, eso es bastante útil para poder saber qué tipo, si va a ser un destete prolongado, o es el momento del destete, o aún Claro. no, ¿no? Claro. Y eso es interesante, ¿no? Hemos tenido pues que manejar pacientes que entraban a máquina y nosotros metemos a los pacientes a máquina, eso es totalmente cierto, ¿no? Entonces, hacerles una evaluación diafragmática al paciente al momento de meterlo a ventilador también sería importante, ¿no? Incluso hacerlo como a manera de protocolo, escribirle una historia, ¿no? Porque después ese paciente, ya sea que el paciente pase a UCI o a la unidad que pase, ver el adelgazamiento, por ejemplo, de ese diafragma, también nos da el dato de que el paciente podría tener un destete difícil, ¿no? Entonces, hacerle una primera medición, al menos porque nosotros somos los que vamos a
a meter a máquina a este paciente, sí sería importante, ¿no? Pero son cosas que pues se están comenzando a desarrollar cada vez más, ¿no? Ahora, con lo que respecta a los modos de isonación, zonas y puntos de isonación. Generalmente en el tórax tenemos muchas formas de dividir el tórax, ¿no? Hay varios protocolos de 12 puntos, de 14, 16 puntos. Lo clásico que estamos ahorita es la técnica de 12 puntos, ¿no? Tenemos 6 áreas en cada lado. Eso lo introdujo Lichtenstein, creo, ¿no? Sí, no, Lichtenstein con el protocolo Blue, ¿no? Con el protocolo Blue ya... Lichtenstein hizo lo que es el famoso PLAPS, ¿no? Que él puso eran los 6 puntos de insonación, 2 puntos anteriores y uno el PLAPS posterior, ¿no? Para evaluar realmente aire y consolidación, y eran 6. Pero hay otro protocolo, hay otra forma de insonación que son las 12 áreas, ¿no? Cogiendo la línea paraesternal, la línea axilar anterior y posterior, y con una línea que pasa por la tetilla y es posterior. Entonces tenemos 6 zonas en el lado derecho, 6 zonas en el lado izquierdo, y eso permitió cuantificar, porque a veces es difícil ver la ecografía de forma desorganizada, pero ordenándolos salen score de puntos. Entonces, digamos que con líneas B, por ejemplo, si le das un puntaje, y en COVID tú podías ver si era un COVID severo o no severo, ¿no? Es un uso, hay uso de 16 y de 8, vas a encontrar mucho en la bibliografía. La idea es hacerlo lo más sencillo posible. Exacto. La verdad que las 12 áreas, digamos, dividirlo en 12 áreas o 6 áreas cada hemitórax, yo he encontrado que es más sencillo de enseñar, ¿no? Es más sencillo de enseñar considerando el hecho de que, bueno, tal vez el protocolo Blue siempre, cuando yo lo trato de transmitir a los residentes, etcétera, a veces causa un poco de confusión, ¿no? Tratar de ubicar los puntos, esta ayuda de superponer las manos, etcétera. Pero sin embargo, la división que menciona Jimmy a mí me parece la más fácil de transmitir y la más fácil de cuantificar. Siempre tomar en cuenta que nosotros trabajamos con emergencias, entonces el tiempo va a ser el enemigo más importante que tenemos. Algo que sea simple, sea rápido, que no demore a veces 20 inestable. Si tenemos más tiempo, pues haremos una exploración más rápida, ¿no? Perdón, más pausada. Pero el tiempo, lo más práctico, simple y valedero, ¿no? Ahora, lo otro que sí es importante transmitirlo a los que, digamos, estamos comenzando en la ecografía pulmonar, es que, bueno, los transductores que van a utilizar, ¿no? También son detalles importantes porque, claro, tú puedes utilizar un transductor lineal si tú quieres ver pleura o, digamos, o unas estructuras superficiales, de repente, pues, la parte de tejido celular subcutáneo, etcétera, ¿no? Pero si quieres ver la parte más profunda, tienes que utilizar un transductor convexo, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, eso es importante. Ambos transductores debe uno de tenerlos, y si hablamos de los modos, idealmente deberíamos tener un ecógrafo que nos permita tener tanto el modo M como el modo B, ¿no? Claro. Pero algunas veces tenemos, por ejemplo, estos ecógrafos portátiles. Por ejemplo, yo tengo un ecógrafo portátil, claro, y ese ecógrafo portátil no tiene modo M. Un alemán chiquito que tienes. Exacto, pero es bastante útil. No es el Butterfly, ¿no? No es el Butterfly. No es Butterfly. No, es el BitMac, el BSCAM. Pero es bueno. Sí, porque es súper práctico, es chiquito así. Es pequeño y ayuda. Portátil, la idea es portable. ver y tomar decisiones, ¿no? Es la idea de la ecografía. Exacto, ver y tomar decisiones. Ver y tomar decisiones. Con lo más Ahora, ¿en qué te ayuda el modo M? Por supuesto, pues, ver pleura, ¿no? Ver pleura, el modo M es una de las formas. También ayuda bastante si estamos hablando de haber diafragma, ¿no? Claro. También te permite ver, pues, Oye, pero una persona, por ejemplo, que tiene la parrilla costal, bastante panículo adiposo, de repente un lineal ahí para ver toras no me sirve. No me sirve mucho, ¿no? Realmente, claro, tiene que haber... en realidad, un paciente alucina que tiene un montón de panículo adiposo. Tú podías hablar de convexo, quizás sectorial, quizás para el pulmón, pero ahorita si tú lees literatura, cualquier ecógrafo, excepto los endocavitarios, te sirve. El microconvexo, por ejemplo, Lichtenstein usa microconvexos, sus hijos son microconvexos que son más delgados. Entonces, la idea es un ecógrafo que permita entrar a la zona intercostal, te permite ingresar, saltar hueso, y una vez que te permita ver hacia interior, ¿no? Si quieres ver, como dice Javier, superficial, quizás con un lineal suficiente. 14 MHz te va a hacer ver bien la zona superficial y una buena definición. O sea, tienes que afinar los hertz. Existe hasta 20 MHz. Hay ecógrafos de 20 MHz. La nitidez debe ser brutal. Pero o sea, al final la conclusión de todo este tema es que el ecógrafo no tiene que ser complejo. Exacto. O sea, no necesitamos tener el ecógrafo que tiene en imágenes. Para lo que buscamos. Para lo que buscamos, yo repito, ¿no? La ecografía, tú tienes
muchos campos en emergencia para poder utilizarlos. Y la ecografía pulmonar, como es una curva de aprendizaje corta, también utilizas un equipo bastante sencillo, ¿no? Entonces, eso es una ayuda muy interesante, ¿no? El hecho de no tener que tener algo súper complejo para poder explorar Claro. esta zona, ¿no? Bueno, si tienes más cosas, Doppler, suerte la tuya, ¿no? Ya tienes Doppler color quizás, pero bueno. No, ese sería un gol, ¿no? Pero es cierto que para ver el tema del tórax y cuando uno necesita tomar una decisión, el más simple te puede ayudar, pero un montón, ¿no? Un Te puede montón. orientar. Ahora, la posición tiene influencias, la posición, la respiración La del mejor, paciente en la interpretación. la mejor posición es sentado, ¿no? Con las manos hacia atrás de la cabeza porque te permite que se amplíe el espacio intercostal, pero Sí. eso hablamos de una ecografía formal. En emergencia, Sí, no todos siempre en es posible eso, supino, ¿no? todos Así es. entubados, entonces quizás levantar la cabeza a 30 grados para Claro. hacer esto. A no ser en el triaje, ¿no? De repente en un triaje sí, de repente sí, te puede quizás. servir, ¿no? Sí, además, bueno, cuando enfrentamos también un paciente con disnea, por ejemplo, es un poquito difícil lograr que a veces tenga esté buen cúbito patrón. dorsal, ¿no? Exacto. A veces vas a tener un paciente que va a estar pues tratando de estar lo más sentado posible, ¿no? Claro. Pero, y, bueno, eso es por parte del paciente al final, ¿no? Pero también tenemos que recordar, pues tratar de buscar un poquito de ergonomía de la persona que hace la ecografía. Sí hay que tratar de tener frente el ecógrafo, porque he visto a veces que uno hace la ecografía y a veces tiene el ecógrafo por la atrás. posición, porque a veces estamos... Y estás así volteado. Exacto. ¿no? Entonces hay Es que ver un una- poco de la ergonomía también, Claro. pero bueno, la idea es básicamente que puedas, si digamos, porque el paciente es muy pesado, por ejemplo, Claro. o está inconsciente, a veces es un poquito difícil poder ver las áreas posteriores, ¿no? Sí. Y vas a tener que rotarlo, pero por lo menos que te permita la posición visualizar las áreas anteriores Sí, de buena forma. te permite ver y empiezas el examen, ¿no? De abajo hacia atrás, según Claro, los puntos claro. que deseas explorar. Y ahora, ¿qué patrones ecográficos son más frecuentes en lo que nosotros evaluamos en el tórax? Como patrón, bueno, el patrón parenquimal, que es el ecográfico que se me refiere a eso, el patrón pleural, o sea, cuando digo pleural, alteraciones, por ejemplo, cuando ves ecografía vas a buscar primero evaluar la caja torácica, que lo vas a Sí. vas a buscar evaluar, como te digo, la pleura generalmente, que es el sliding pulmonar, que es el frotamiento de las dos pleuras que hay, la visceral y parietal, vas a buscar el parénquima, vas a buscar diafragmas, y dentro de eso salen los patrones, ¿no? Pero antes de eso vas a ver artefactos, los artefactos clásicos, ¿no? Las líneas A y líneas B. Claro. Existen otras líneas, la línea E, la línea C, la línea Z. La línea de esta, por ejemplo, la línea E es súper interesante, pero la línea A es la línea, las son horizontales, son repeticiones de la pleura, son equidistantes, de profundidad variable. O sea, cuando quieres profundidad, un transductor convexo vas a ver mejor quizás en ese caso. Las líneas B son zonas haces verticales también. Cuando el ultrasonido ingresa, pues a veces ve un engrosamiento de los glúteos. Que tiene que partir la pleura. Exacto, llega en ese momento, pero hay otras líneas, ¿no? ¿Por qué te decía la línea, por ejemplo, si la línea E es una línea que van a hacer por encima de la pleura, de caja torácica, del parénquima, y eso lo vas a ver en enfisema subcutáneo, por ejemplo. Ok. O sea, es un caso muy atípico, enfisema no subcutáneo. lo he visto nunca yo, pero No. hay foto y altura. Ahí está la relevancia de eso. Exacto, línea Z y línea C no es tan relevante, pero con que sepas línea A y B y sepas cómo interpretar es suficiente. O sea, en líneas B casi toda la patología pulmonar nace de eso y más consolidaciones, ¿no? Claro, claro. Ahí en patrones, algo más ahí que podríamos... Sí, bueno, ya el resultado de los artefactos está dado por la interacción entre el aire y el líquido, ¿no? El ultrasonido. Y va a irnos dando pues algunos signos característicos, ¿no? Entonces que tú sabes que cada vez que alguien encuentra un signo, pues le quiere poner un nombre, ¿no? Sí. Entonces, Claro. y bueno, por ejemplo, podemos encontrar pues signos como el signo de la medusa, por ejemplo, ¿no? El signo de la El medusa. signo de la medusa que nos ayuda... Bueno, ¿qué es lo que es el signo de la medusa? Es cuando hay líquido pleural incrementado, ¿no? Que puede ser pues un derrame pleural, incluso puede ser sangre, ¿no? Pero uno ve literalmente el parénquima pulmonar que está flotando y se mueve como si fuera una medusa en el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, cuando tú ves eso, pues es fácil poder identificarlo. Igual, si tú estás utilizando o tratando de visualizar pleura, por ejemplo, y quieres identificar un neumotórax, por ejemplo, entonces utilizando pues un traductor lineal dependiendo del tórax o un traductor sectorial o
o convexo, algo más, poco más, para ver un poquito más profundo, pero vas a utilizar, por ejemplo, el modo OM y vas a ver clásicamente, si es normal, vas a ver pues el signo de la playa, ¿no? Como le Claro, dicen. claro. Y si es un neumotórax, o que no se moviliza, mejor dicho, la pleura, no hay un sliding, o sea, no hay un desplazamiento de la pleura, pues lo que vas a ver es el signo del código de barras o la estratosfera, como le dicen. Barcode, sí. Pero Claro. lo más importante del neumotórax es tratar de identificar el punto pleural, ¿no? Punto pulmón, como El le punto dicen. pulmón. O sea, eso es lo que Claro. te confirma realmente la presencia, ¿no? Entonces hay que aprender un poco de cómo ir desplazándose para tratar de ir en orden, ¿no? Desplazándose en el mismo espacio intercostal y pasando luego al siguiente, etcétera, hasta que logras ubicar el punto pleural o el punto pulmón, incluso que ahí identificas que es precisamente el punto en donde se limita pues el neumotórax y a partir de ahí Claro. ya se está expandiendo. Entonces, Claro, hay claro. muchos signos que se pueden identificar. Claro, en esos porque, tipos, ¿no? porque a veces pues uno puede tener un paciente que de repente no se mueve la pleura y el paciente puede tener pues un atrapamiento de aire alucinante, ¿no? Hay Un más de una atrapamiento razón por la que no hay aire. Claro. Ahí tienes que tener por cuidado. intubación selectiva también, ¿no? Hay mucho, claro, PIP elevado, por ejemplo, a veces. PIP elevado, por ejemplo, ¿no? Fibrosis pulmonar, a veces Fibrosis pulmonar el también. engrosamiento de la pleura, hay casos, no sé, hay muchos casos que pueden hacer. Atelectasia, eso. En el caso de neumotórax hay que tener mucho cuidado porque el neumotórax a veces podemos pensar, como dice Javier, que si el airing ha disminuido o está abolido, es neumotórax, podría ser y no. Circunstancias clínicas, no ves que es el ambiente. Segundo paso, sino el código de barra, ¿no? Puedes ver quizás pues sumas o no sumas. Si hay como en clínica, paciente viene con trauma, quizás puedes pensar en eso, pero si tienes dudas vas sumando otra vez, ¿no? El signo, Claro. el punto pulmón. Entonces, con esos tres, sumando los tres más la clínica, casi tienes un 100% de seguridad que tienes un neumotórax. Y puedes cuantificar, porque el punto pulmón no es uno solo. Puedes ir delineando el pulmón de parte por parte y puedes ver qué porcentaje tienes de neumotórax o no de neumotórax. Y eso puede ser que puedas decidir tu drenaje o no Claro, tu drenaje. claro, Entonces, lo haces claro. al lado del paciente de la cama y puedes Claro. solucionarlo. O sea, llega el paciente con un paciente y a las 2 horas tiene de repente un aumento de crecimiento con disnea, ¿no? Que Claro. ya tienes eso ya puntuado. Puedes pintar el tórax quizás y saber que en este momento pues, es un neumotórax. Pero, perdón, y eso es lo que ha dicho Jimmy, es muy importante, porque la ecografía es una herramienta diagnóstica, ¿no? Pero no es la que al final te va a dar el diagnóstico. Lo que No. te da el diagnóstico es el raciocinio que tú haces Exacto. y la relación que estableces entre el hallazgo que encuentras y la historia del paciente, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ese raciocinio, al final el criterio médico es lo que prima. Al final Entonces, es lo más eso es muy importante, importante ¿no? porque tú puedes hallar un incremento de las líneas B, por ejemplo, ¿no? Que significa que hay más líquido en el intersticio. Entonces tú tienes un síndrome alveolo intersticial, pero podría ser una neumonía, Claro. podría ser un síndrome pulmonar Una intersticial, Contusión ¿no? pulmonar, quizás. Una contusión contusión pulmonar, por ¿no? ejemplo. O sea, podrían ser muchas cosas, ¿no? Entonces, una gran neumonía, por ejemplo, podría ser, ¿no? Entonces, o podría ser un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, por último, ¿no? Entonces, También. no te lo da, habría que echar pues una miradita también al corazón y poder ver, ¿no? Y además de eso, esto te puede dar pie a que busques otras cosas, ¿no? Así como tú encuentras, por ejemplo, más líneas B y dices, es un edema agudo de pulmón probablemente, entonces vas a mirar el corazón. Igual, ¿no? O sea, como dice Jimmy, tú ves un neumotórax, encuentras el punto pulmón y mira que el paciente empieza a tener compromiso hemodinámico o lo vas evolucionando y le das una miradita al corazón y vas a ver pues de repente un corazón que ya no se está llenando de sangre. Entonces el paciente está evolucionando su neumotórax a tensión progresivamente, ¿no? Claro. Entonces ya lo puedes tú ver, es diferente a suponer, No es el a hacerte la pídele idea, ¿no? una placa de rayos en 4 horas, controla Exacto. una tomografía al día siguiente, ya no lo haces en Y vivo. ese es otra de los beneficios de la ecografía. Tú puedes repetirlas todas las veces que quieras, ¿no? Entonces, tú lo puedes repetir ahorita, más tarde, dentro de 15, 10 minutos, 20, dentro de una hora, dentro de 6 horas, etc. El objetivo está en tratar de hacerlo lo más objetivo posible, o sea, cuantificarlo lo más que puedas, para que si alguien te va a relevar, pues también use como referencia tus hallazgos para poder tú también decir, bueno, ha empeorado, Claro. o ha mejorado, o se mantiene, ¿no? Esa repetición hace que se convierta en una herramienta de monitoreo también, Mucho, ¿no? ¿no? O sea, lo que no puedes hacer con una tomografía incluso. Porque Claro. imagínate cuánto tienes que exponer, o cuántas veces nosotros hemos estado evidentemente viendo pacientes que hemos tenido tomografía hoy día, ¿no? Mañana otra tomografía, pasado otra Pasado. tomografía. Claro. Entonces, ¿cuánta exposición tienen a la radiación, ¿no? Y la ecografía, ¿no?
Claro. ¿Qué necesitas en la máquina del ecógrafo? Y lo otro es el costo, por supuesto. Efectivo, $50.000 quizás, pero comparado con un Eso, tomógrafo. eso es algo que no lo terminan de valorar, ¿no? O sea, Sí. yo puedo hacer pues 500.000 ecografías Mm, y el costo va a seguir siendo el mismo, ¿no? En exacto. cambio, 500.000 tomografías y el costo es distinto. Totalmente, Entonces, ¿no? sí. Totalmente. Entonces, Y la otra característica es que hay que ser muy metódicos, ¿no? Por sí. ejemplo, las neumonías globales que son tan pequeñas, si tú Ujú. a veces se te puede pasar por encima, ¿no? Vas a hacer una ecografía, Segmentarias, ¿no? segmentarias, perdón, vas a hacer una ecografía y se te pasa por encima. Pero si haces tu estudiación de campos, tus 12 puntos y vas buscando de forma concienzuda, vas a encontrar Pero, neumonías pero segmentarias. eso hace, Jimmy, que, que el ultrasonido también uno lo haga dirigido, ¿no? Es que hay un fenómeno que Según la pasa clínica, ¿no? que es También lo que mucho en la encuentras, ¿no? gente. Entonces va apuntado, porque si tú, hay pues una neumonía segmentaria chiquita, ¿no? Exacto. Entonces si tú no lo diriges bien y tú lo pasas, te va a pasar por alto, ¿no? O Por sea, eso ser metódico. metódico Muy ordenado, pues, ¿no? y dirigir tu ecografía, ¿no? Tu ultrasonido, ¿no? Claro. Porque no se pasa por alto. Entonces, a veces cuando uno se pega también mucho al protocolo, creo yo, y ese puede ser un error de protocolo, hago solamente 6 puntos, 6 puntos, ya está. Pero de repente una segmentaria chiquita se me puede pasar, Claro. ¿no? Y lo otro es confiar solo en la ecografía, ¿no? Como dice Javier. Hay un fenómeno que nos pasa todo en medicina. Hacemos ecografía, aprendemos ecografía y pensamos que todo lo hace el ecógrafo. Y no es cierto. A veces hay cosas complementarias, la gasometría, el examen clínico, por ejemplo, la historia clínica, que todavía es Claro, importante, claro. todavía para esto te puede suplementar esto, ¿no? Porque ha venido el paciente, ¿no? Y encuentra un hallazgo, uy, unidad clínica, o sea, neumonía. Claro, y ahí podríamos de nuevo dirigir el ultrasonido al hallazgo que yo encuentro de repente en el estetoscopio. Entonces habría que ver, yo puedo reemplazar totalmente al estetoscopio por la ecografía, por el ecógrafo, o los complemento, siempre los De complemento. momento te recomiendan no reemplazarlo. Mm, Sí, es más, Hay posiciones distintas ahí, cuando ¿no? Daniel Isten hizo el estudio de tuvo un estudio muy antiguo, ¿no? Mm. Encontró el ecografía versus ultrasonido, la efectividad de ecografía era 50%, el ultrasonido estaba por encima de 90%, 93, 95%, pero igual, o sea, en este momento todavía no tenemos ecografía en todos los hospitales, no tenemos ecógrafos, entonces todavía tiene su unidad clínica, por ejemplo, utilidad clínica, perdón, el endoscopio. Yo creo que todavía no, a futuro quizás, ¿no? Yo creo que siempre lo podemos complementar, ¿no? Bueno, Porque estamos para utilizar todas las herramientas que así se es, puedan, así es, pero así es. he escuchado a muchos colegas que ya están muy familiarizados con el ecógrafo que dicen yo ya el estetoscopio Lo dejé. lo dejé en casa, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, la verdad que son herramientas y bueno, igual tú tienes siempre más a la mano, es más fácil tener un estetoscopio que un ecógrafo a la mano, pero eventualmente puedes utilizar todas las herramientas que se Así es, así es, necesiten, ¿no? así es. Y sería alucinante, la verdad, llegar al punto en el que tú puedas tener pues un software en tu celular, conectado a tu traductor y en tu celular tú ya Que hagas todo, O ¿no? sea, ya lo tenemos. existe, lo Sí, que, ya lo lo que falta tenemos. es el soporte económico para poder tenerlos Claro, o todos sea, en la mano. sería alucinante que por eso tenga el costo de un estetoscopio, ¿no? Que es una locura. Pero de repente en algún futuro Creo que con un será año así, vamos a ¿no? tener, creo que vamos de pronto eso, ¿no? Con esta Y eso tecnología. sería, Quizás en 10 sería años, ¿no? alucinante, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hablar rápidamente sobre el Blue y el Fall? Justo en los estudios de Blue, por ejemplo, es un protocolo como hablábamos hace un rato, para poder dar etiología a la falla respiratoria, ¿no? Mm, Lo hizo también otra vez Licente, pues no propaganda que parece, sí, que claro. hizo un estudio del pulmón secuenciado, ¿no? Primer punto era ver lo que era el sliding pulmonar y de ahí variaba 7 fenotipos según hallazgos de fenotipo A, B o AB. Y él podía diferenciar o diagnosticar de forma casi segura cuando estábamos enfrente de una neumonía, una falla cardíaca, de un pulmón, de Ujú, un EPIT. Entonces, es una forma secuenciada de ver todo esto. claro. Y son 7 escenarios que son útiles, ¿no? Están demostrados, se pueden usar, se deben usar. No he visto tanta penetrancia de esto, por ejemplo, en emergencia. Creo que en UCI lo usan mucho más, pero es súper válido, ¿no? FOLS es una secuencia de esto. FOLS generalmente es una fluidoterapia guiada por ultrasonido que usa el fenotipo A y el AB. Lo que busca el FOLS es igual lo mismo, ¿no? Hacer una ecografía cardíaca simple, lo que te dice, simple del corazón, para ver si el corazón no es culpable del fallo circulatorio que hay en este caso. Ok. Y si no lo es, podemos aplicar el segundo paso que es el fenotipo A, el fenotipo AB, ver si son FOLS respondedores o FOLS no respondedores o FOLS Ujú. negativo. El problema tiene problemas porque todavía que yo sepa no estaba en multicéntrico, se quedó en la parte inicial, entonces todavía no son tan usados, pero bueno, tiene lógica al momento. ¿Qué podríamos complementar ahí con él?
Bueno, a mí me parece que, como dijimos al comienzo, la idea es utilizar lo más sencillo, comenzar siempre por lo más sencillo, porque lo más sencillo nos va a hacer siempre poder reproducirlo, ¿no? Y poder garantizar que nos podamos ver la evolución. A mí me parece que siempre el utilizar por lo menos inicialmente las 12 áreas es mucho más sencillo, ¿no? Ujú. Para poder identificarlo. Por supuesto, si hablamos de FOL, vamos a tener que hablar de todas maneras de la aplicación de la ecocardiografía a pie de cama. Entonces, Claro. eso tiene una curva de aprendizaje un poco más complicada, porque las ventanas son más complicadas. Pero no es imposible, por supuesto. Pero si estamos hablando específicamente de ver digamos, el pulmón, yo creo que las 12 áreas siempre es lo más sencillo. Y bueno, pues irse entrenando un poco en las ventanas cardíacas para poder ir viendo el corazón. Pero Pero ahí lo que podríamos dejar claro es que nos podría servir de repente inicialmente, ¿no? Para determinar si el choque es obstructivo, ¿no? Es Claro. obstructivo, si hay un derrame pericárdico, si hay un hemotórax, atención que está en ese momento teniendo el paciente, O ¿no? una embolia. O una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, y por otro lado, dejar en claro es que pues, podría limitar también mi reanimación, ¿no? Que yo estoy haciendo en el paciente, ¿no? Sí. Por Pero eso- puede haber pacientes con falla cardíaca que hagan neumonía, que estén chocados y sépticos. Así es, Ese así es el es. problema. Ese es el- Sí. ahí viene un poquito Así el es. problema, ¿no? Pero de todas maneras, ya cuando tú ves ese tema, ya te tienes que ir orientando por los hallazgos que vas encontrando, ¿no? Si tú encuentras un pulmón que tiene muchas líneas B, vas a tener que dar una mirada de todas maneras al corazón. Ujú. Sí. Y vas a tener que dar no solamente una mirada al corazón, vas a tener que mirar de todas maneras la cava, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces ya se va a tener que ampliar. Pero lo interesante de esto es que el inicio estuvo en algo sencillo, ¿no? Ujú. Entonces te O sea, vas solo proyectando, viendo o sea, el tórax. entonces, ese es el tema. Ahora, también así como digo que es un poquito más compleja la curva de aprendizaje de la ecocardiografía a pie de cama en emergencia, también en emergencia es más cualitativa. O sea, no nos perdemos mucho en el hecho de la medida, etcétera. Podemos, por supuesto, Claro. aprender a agarrar esa pericia, pero pues si dando una mirada rápida, la apical, por ejemplo, podemos ver pues la motilidad, podemos ver cómo está el pericardio, ¿no? Podemos ver si hay buen llenado, etcétera, ¿no? Y viéndola acá tenemos una buena idea acerca del lado derecho, ¿no? Entonces eso, la verdad es que es algo que se va logrando poco a poco. Eh, Como le digo, de las dos cosas, lo más sencillo es aprender el pulmón, yo creo. Sí, sí, yo creo que siempre uno empieza también por ahí, ¿no? Por ese lado. Ahora, bueno, podríamos seguir hablando mucho de esto, pero ¿qué conclusiones nosotros podríamos hacer sobre este tema de ultrasonido pulmonar? Una, Bueno, una, lo una. primero varias. es que hay que A ver. tratar de tener más ecógrafos disponibles en las diferentes áreas de emergencia, ¿no? Como una herramienta de primera opción, ¿no? Y ojo, aquí yo quiero incidir, ¿no? He llegado algunas veces a algunos hospitales donde dicen, sí, el que, pero no ha venido el que hace ecografía, ¿no? Ecografía. O no ha venido Jimmy Bonilla, él es el que hace la ecografía, ¿no? Él es el experto en eso. No, es que no debe haber expertos en eso, ¿no? O sea, es que Claro. todos los emergenciólogos tienen que tener un nivel como para manejarlo. Por supuesto que tú te puedes especializar y hacer más cosas con el ecógrafo, pero el nivel para poder manejar en general la ecografía debe ser un nivel homogéneo, ¿no? Claro, Entonces, claro. el acceso al ecógrafo De creo que debe ser acuerdo. la primera conclusión. De acuerdo. Y de ahí se enlazaría pues la otra conclusión de que se debe entrenar más, ¿no? Se debe tener más programas de entrenamiento en el ultrasonido, ¿no? Que debe ser una competencia más exigida y afinada, creo yo, en la emergencia, ¿no? Yo creo que debe ser pregrado. Desde En otros pregrado, países de excelente, pregrado excelente, ya saben hacer excelente. ecografía. ¿Cuántos Sí, problemas sí, hubiéramos solucionado en el Excelente, SEGUM si hubiéramos excelente. sabido Sí, acerca de sí, sí. ecografía? No, ahí ni hablar, ¿no? No voy con mi camión al hospital, hay- 2 horas con mi paciente. Hay escuela de medicina en Estados Unidos que ya lo tienen implementado en su pregrado. Y fuera de Estados Unidos En también. ¿eh? Argentina también hay una escuela de medicina que también ya lo tiene implementado, ¿no? Entonces, sí, seguramente llegará el momento en el que todas las escuelas de medicina lo tengan instalado desde el pregrado, ¿no? Y sea una herramienta, así como se aprende pues, a auscultar, ¿no? Igualito.
se aprende a y como usar el ultrasonido. Tú decías, ¿no? Salir de emergenciólogo sabiendo hacer ecografía, por lo menos en la Claro. parte de emergencia, que todavía nos Claro. falta, ¿no? Las universidades todavía no han puesto en el sílabus ecografía. Tenemos que pagar todavía por cursos, cuando eso no debería ser lo real, debería ser que todos debemos ser capaces de hacer una ecografía Oye, en todo el país. o sea, el ultrasonido todavía no está incluido en el sílabo de medicina emergencial. Todavía no. Hay cursos, se quiere meter en una universidad un curso en Qué alucinante, ecografía. ¿no? Es que es la visión. Estamos en 2022. Qué como alucinante te digo. eso, No hay ¿no? algunas cosas que he cambiado de la currícula. La ecografía Y tiene eso Se 30 va aprendiendo años. más en el camino. Claro. El Ese pulmonar es- tiene 30 años y estamos a 2022 y todavía no se enseña a Claro. los pacientes a hacer ecografía. El 2004 se abrió la cuestión esta con Liechtenstein, ¿no? El 2004, sí. Porque el primer estudio fue publicado por un veterinario, pues en Sí, 86, Sí, Rantanen. que de hizo. Cava Rantanen, claro, claro. Sí, pues, pero eso es bien loco, ¿no? Que no exista en la currícula el capítulo de ultrasonido es alucinante, en verdad. Pero bueno, Es una, Es- como digo, es es- una herramienta es, más. es lo que vital, sucede, ¿no? Cambiaría mucho. ¿qué otra conclusión podríamos Perder el todas- miedo a aprender ecografía. No, como dice, como Eso, dijo ¿no? Javier, no es tan complicado. Aventarse, Las curvas de lanzarse a la aprendizaje piscina. son bastante prácticas. ACEP, justo los americanos siempre van, norteamericanos siempre adelante en esto. Te ponen una media de 20 ventilaciones que tú hagas para ser capaz de ver pulmón, para ser capaz de ver abdomen. Entonces no es tan complicado. Pierdan el miedo, tienen un ecógrafo, agarren, tómenlo. Por ejemplo, acá te cuento una anécdota. En mi hospital, donde yo trabajo ahora, cuando llegué yo de R1 en el 2014, había Ya. un aparato cubierto con una manta y nadie sabía qué era. Llegaba y cubierto con una manta. Una semana después, un médico agarraba el ecógrafo y empezaba a jugar. Y descubrí que el ecógrafo era un Sonosai nuevo que estaba ahí. Y estuvo guardado casi 2 años hasta que le vamos a dar uso. Mira. Y ahora ya ese ecógrafo lo hemos está desarmado y al pobre le hemos dado de alma. Y ahora queremos más ecógrafo. Entonces, si tienen algo en la mano de ecografía, úsenlo. Aprendan, lean, metan en los cursos, escúchenos. Quizás, no sé, de repente vengan a la universidad que hay para hacer ecografía. Y es súper, súper básico y súper interesante. Claro, claro, y es importantísimo, necesario. ¿Algo más ahí para...? Yo creo que, bueno, en referente ya específicamente a la ecografía pulmonar, concluiría, yo creo, con lo que dice Jimmy, hay que ser metódico, ¿no? Hay que comenzar por lo simple, o sea, a entrenarse en lo sencillo, de buscar los artefactos y ir metódicamente utilizando un método sencillo para identificar la mayor cantidad de hallazgos, ¿no? ¿Sabes qué? Esta última conclusión que acabas de hacer ya no va a salir en el Facebook Live. Porque ha finalizado. Ha finalizado. O sea, eso va a salir solamente en el otro Bueno, video bueno, que se va a editar, ¿no? La versión de corte extendida. Sí, ¿no? claro, Solo para los claro, seguidores. una cosa Entonces, extendida. Solo para los Sí, seguidores. bueno, fieles. eso Es lo es- más importante. Sí, eso Ahora fue sí todo. hablemos de ecografía. Eso fue todo. Bueno, ahora que ya acabó porque este video ha finalizado, empecemos a hablar ahora del ultrasonido. Pulmonar realmente. Ok, bueno. Muchas gracias. Siempre hablar del ultrasonido, es bonito. Bueno, ha sido interesante conversar con Javier Cortés, con G. Bonilla, y ahora vamos a estar hablando en algún momento sobre ultrasonido, pues, en reanimación, ¿no? Que también sería interesante conversar en algún momento sobre ya toda la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Incluso también algo que se nos ha pasado, ¿sabes Es súper qué? interesante también. Ha sido hablar el tema de ecografía en RCP, ¿no? En el manejo Eso es súper interesante. de RCP. Eso ha sido... Te hago una pregunta. ¿Cuánta gente de ustedes no han estado en su emergencia buscando el pulso? Y ese es el problema más grave con el RCP, ¿no? En la pausa un con el montón, pulso. un Y te quedas montón, 20 ¿no? segundos con el pulso Claro. cuando Sí, puedes no. hacer solo el No, traducción o sea, y ves el obvio. corazón en vivo. Además, yo recuerdo, Obvio, hace, y- hace algunos años, a Ramón Pinedo, por ejemplo, que una vez tuvimos una reanimación, y casualidad, nadie se dio cuenta, teníamos el ecógrafo ahí, ¿no? Yo me acuerdo que él puso el ecógrafo y vimos la fibrilación. O sea, es diferente, ¿estará fibrilando? ¿Estará fibrilando? O sea, vimos la monitor. fibrilación literalmente. Claro, y de ahí el corazón recién estaba así. abrimos los ojos, ¿no? Oye, ¿por qué no lo utilizamos en reanimación también? ¿No? Yo, bueno, tuvimos un caso de igual de un paciente que reanimamos y el corazón era como aturdido, ¿no? Ya no estamos transmitiendo, ¿no, Fernando? Lentamente empecé Sí. a hacer contracción. Un ciclo más y empezó el corazón, dale con todo, ¿no? Y todo Sí. con ecografía, en 7 segundos, en 10 segundos tienes Claro. listo. Pero bueno. Sí, pues. Cosas de la vida se llama eso. Bueno, chau. Eso fue todo de ultrasonido.